Gloria a Dios. Santo es el Señor. Alabado sea Dios para siempre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Alabado sea Dios. Te invitamos al programa una vez más. La verdad os hará libre. El programa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Potencia de Dios. Aleluya. Alabamos al Señor en todo tiempo, amados hermanos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Alabamos al Dios nuestro, al Dios de poder y de gloria. Que Dios te bendiga y Dios te guarde hoy y siempre. Amados hermanos, gloria a Dios. Te invitamos de donde nos estés viendo a que te conecte y disfrute de este programa que es de mucha, aleluya, de mucha bendición para mi vida y espero que sea para tu vida porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la bendición que necesita el ser humano. Es como el árbol, si no es regado por el agua, se marchita, se muere. Así es el ser humano. Es como un árbol que necesita la palabra de Dios. Así dice la palabra, que la palabra de Dios es como el agua que refresca el alma. Aleluya. No retorna vacía, sino que así como cae en los árboles y hace su efecto, cae en la tierra y germina y crece el árbol, así es la palabra de Dios que dará un fruto en tu precioso corazón. Al 30, al 60 y al 100 por uno serás bendecido, prosperado, aleluya, y levantado en el nombre de Cristo. Te adoramos, Señor. Te saluda tu hermano el pastor Lewis Almarante. Puede encontrarnos en, aleluya, YouTube como Power of God TV, Power of God TV, y en Facebook como Lewis Almarante, Potencia de Dios, Facebook. Así que Dios te bendiga, y en TikTok como Power of God también. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Hoy tenemos un tema precioso, delicioso, bueno y bendecido para tu vida. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es prosperidad en el Señor, lo que es la verdadera prosperidad. Y el tema de hoy se trata cómo prosperar en Dios, cómo prosperar en Dios. Este es un mensaje, aleluya, un tema muy bueno, muy importante para los hermanos. Conozco muchos hermanos, muchos pastores, ministros que necesitamos instruirnos, necesitamos talleres de cómo aprender a poder fortalecernos en el ministerio, cómo poder, aleluya, ser próspero para poder ayudar el ministerio del Señor, para poder ayudar nuestra familia y al necesitado. Es necesario, aleluya, que entendamos que cuando venimos al llamado del Señor, no es que el Señor tiene una mina de dinero para nosotros, que la iglesia no es una fuente de ganancia. Claramente lo dice en primera de Timoteo 6 en adelante, 6:3 en adelante. Dice que el que tome la piedad como fuente de ganancia está farto de entendimiento. O sea que cuando usted viene a Dios, ¿qué es, aleluya, ser próspero en Dios? Aleluya, no es esto que se está moviendo, esta corriente que hay hoy en día, una corriente diabólica, una corriente déspota, de personas que no le importan a Dios, sino que usan una fe fingida para poder obtener lo que su carne, lo que su necio corazón desea. Esto no es de la manera que nosotros creemos, amados hermanos, y que muchos que están en el mundo se están comiendo el cuento porque no entienden. Por eso es necesario que el que no conoce a Cristo, que el que esté en el mundo, venga al Señor para que pueda entender de qué manera podemos vivir en paz, en gozo y ser prósperos en Dios. Ese es el tema de hoy en día, cómo ser prósperos en Dios. Y hoy quiero hablarle, esta palabra sé que le va a hablar así como a la iglesia, a los ministros, le va a hablar también a las personas que no conocen a Dios. Aleluya, es una fuente muy poderosa, una fuente de conocimiento, saber que solo en el cimiento de Dios podemos tener paz y gozo y tener una bendición, una economía, una prosperidad verdadera. Solo en Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra forma, amado hermano, de prosperar si no es en Dios. Así que hay muchos que no entienden esto
Y entendemos que si no tienen a Cristo, muchas personas que vienen a estos caminos y piensan que esto es un negocio, que esto es una tienda, que esto es un supermercado, que están poniendo, hay gente que pone en una iglesia hoy en día y piensan que están poniendo un negocio de dinero, piensan que están poniendo un negocio para hacerse rico. Y el evangelio nunca ha sido así. El evangelio nunca, ningún hombre de Dios ha hecho eso, ninguno. Eso es una mentira del diablo. Es un evangelio torcido. Dice la palabra que hay muchos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero que si viene un ángel del cielo o uno que se llame apóstol, pastor o cualquier cosa, cualquier llamado, profeta, y quiera pervertir el evangelio, es anatema, es maldito. Así que, ¿cuál es el deseo de un hombre de Dios para otro? ¿Cuál es el deseo del hombre de Dios, del pastor? Que ese es el llamado que hoy en día, o sea, es el ministerio que están vigente hasta el día de hoy. Pastores, evangelistas, maestros. Aleluya. Esos son ministerios que el Señor tiene activo el día de hoy. Así que en eso podemos poner, aleluya, obispo, pero porque obispo significa, el obispado significa supervisor de iglesias, supervisor de iglesias. Eso puede ser que haya supervisor de iglesias, pero hay muy pocos, muy poco hoy en día supervisor de iglesia, amados hermanos, porque estamos en un tiempo el cual la iglesia está vacía, una por una. Las iglesias se están vaciando, porque porque hay muy pocas almas que tienen hambre y sed de Dios. Esto no es un avivamiento como el mundo está hablando, que hay avivamiento. Muchas personas hablan que hay avivamiento porque se van a un play, porque se van a un estadio, porque hay un concierto y creen que es un avivamiento. Avivamiento no crece. El avivamiento no crece en medio de fiesta, ni de gozo y de brinco. El avivamiento de Dios crece bajo la opresión, bajo la persecución. Ese es el avivamiento, bajo las pruebas. Ahí es que tenemos que demostrar que verdaderamente hay un avivamiento. Ahí es que podemos evaluar que hay un avivamiento cuando hay persecución y hay muchos que se oponen al mal y pelean la buena batalla junto al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. Muchos que hasta dan su vida, que mueren, que son decapitados por el evangelio. Ay, santo, que son echados a las cárceles. Ese es avivamiento. Pero hoy vamos a hablar, aleluya, de la verdadera prosperidad en Dios. ¿Cómo ser prósperos en Dios? Repetimos, ese es el tema de hoy. ¿Cómo ser próspero en Dios? Vamos directamente a la palabra del Señor y te invito a que leas conmigo en Tercera de Juan 1. Tercera de Juan 1 en adelante. 1 y vamos a empezar desde el 1. Recuerda que hay Evangelio, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Esos son casi los penúltimos libros. Está al lado de Judas, del libro de Judas, del hermano de Jesucristo. Así que vamos a leer en tercera de Juan 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Así que busquen su Biblia. Si no la tienen, pues entonces escuchen muy bien y atento a estas palabras. Leemos de nuevo, repetimos, tercera de Juan 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos en tercera de Juan 1, dice el segundo capítulo, versículo, perdón. Y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonios de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en verdad. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios.
Gracias, Señor, por la bendición de tu palabra, Señor, que fluya tu palabra en nuestros corazones, Dios, que edifique, aleluya, ese altar verdadero, Dios, que nos haga entender cuál es lo profundo, Señor, cuál es la verdadera prosperidad en ti, Señor, cuál es la verdad, Dios. Abre nuestros entendimientos y nuestros corazones, Dios. Padre, que venga todas tus bendiciones en nuestra vida. Padre, echa fuera toda maldad, toda malicia del diablo en el nombre de Jesús. Toda escasez, toda miseria, todo problema, aleluya, todo quebrantamiento, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, que nos guíe a buscar más y más de ti. En el nombre de Jesús, Padre, bendice, Padre, sana, liberta, sana las almas, Dios, Padre, te lo rogamos, Dios. En el nombre de Jesús, cambia las mentes y los corazones para que pueda, aleluya, entrar tu propósito perfecto y agradable en toda la iglesia y las almas. Y a ti te damos la gloria, la honra, Padre, porque tuya es. Amén, amén. Amados hermanos, vemos aquí que el deseo de nuestro hermano Juan, y le dice a Gallo, le manda a decir que él desea que sea prosperado en todas las cosas. Dice aquí, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el punto primeramente de nosotros como iglesia? Primeramente aquí nos aclara que es prosperar nuestras almas primero. Dios no te va a prosperar, Dios no me va a prosperar económicamente si yo soy un neófito espiritualmente. Si yo, aleluya, no sé conducir mi vida económicamente, todavía tengo esa debilidad por el dinero, o tengo, gloria a Dios, todavía una inquietud o una falta de madurez en una área económica, o una codicia o un vicio que Dios tiene que trabajar en mi vida, claro que Él no me va a poner economía, dinero y riqueza, amados hermanos. Primeramente es limpiarnos. Una de las cosas que vimos en el profeta Daniel, que hacía diferente a muchas personas, que decía la palabra que cuando Daniel estaba orando a su Dios, que le pusieron una trampa a aquellos babilonios para que él sea echado en el foso de los leones, dice que ellos estaban tratando de encontrar una falla en él, un pecado, un vicio. Pero dice la palabra que no encontraron ningún vicio en él. Esa es la primera forma, amado. Es la primera cosa que Dios quiere hacer en nuestra vida. Que Dios hace en tu vida como hombre y ministro de Dios. Quitar todo vicio de tu vida. Todo vicio, sí, porque hoy en día hay muchos supuestamente cristianos. Y podemos decir que hay personas que están en el evangelio, pero todavía no han sido renovadas su mente. Y hay personas que juegan números, que juegan palé, que juegan... que apuestan al fútbol, que apuestan a la pelota, que andan ahí en los playes, que andan gente que todavía tienen el fanatismo del mundo. No tienen el fanatismo que tienen que tener en Cristo. Sí, el cristiano tiene que ser fanático de Jesús, porque el mundo no entiende esto. Dice, ay, sin fanatismo. Pero todo el mundo tiene un fan en su corazón. Lo que pasa es que ellos no lo dicen. Pero todo el ser humano tiene fan en su corazón. Por eso es que tenemos tantas personas ricas y millonarios que salen de la pobreza, que salen de un país sin nada, y al momento, a los 2 o 3 años, tienen riqueza, mansiones, casa, lujo. ¿De dónde sale ese dinero? Es de las personas que ponen a ese como ídolo y lo ponen como fan. Así que todos somos, aleluya, todo el ser humano fue creado para la alabanza, para adorar, para tener un fan. Pero el fan, el cual fuimos creados, el fan que debimos de tener, el cual el deseo de Dios puso en nuestros corazones, en nuestra creación, es el fan de Dios, es adorar a Dios, es alabar a Dios, como dice en Efesios 1, de 6 en adelante, que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué pasa, amados hermanos? La economía, hay muchas personas que no crecen económicamente, muchos cristianos, porque una cosa es, tenemos que entender algo. La economía, cuando tú eres cristiano, la economía de un cristiano, o la prosperidad de un cristiano y la prosperidad de una persona que está en el mundo, son dos cosas muy diferentes.
Las personas que están en el mundo tienen más opción, tienen más oportunidad de enriquecerse, porque no tienen la conciencia limpia y porque también muchos quieren vivir en ignorancia y van por el camino ancho. Por eso dice el Señor, ir por el camino angosto, porque, aleluya, no vaya por el camino ancho, porque son muchos los que van por el camino ancho y se encuentran la perdición eterna. O sea, el que está en el mundo está perdido, amado. El que está en el mundo, el que está fuera de Dios, el que no está en Cristo Jesús, el que no es cristiano, para aclarar esto, que es estar en el mundo y que estar dentro. Dentro es en Cristo, el arca es Jesucristo. Entonces, un cristiano para prosperar tiene que tener mucho cuidado. Es mucho claro que si Dios le aclara que nosotros tenemos que tener más cuidado cuando somos cristianos, porque el mundo está contra nosotros, porque el mundo se opone, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de esta tierra, el rey de este mundo, el Dios de este siglo es Satanás. Hay que tener eso bien claro. Y las cosas que ven de este mundo, las cosas que se ven normales, las cosas que modela este mundo, son las corruptas, las tinieblas, las malas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, y entender esto. Cuando usted viene a Cristo, tiene que estar bien centrado en el Señor para que usted pueda ser prosperado. Porque nosotros tenemos una nube de testigos en el cielo y aquí en la tierra. Y ven nuestros pasos. Y Dios no puede, aleluya, no puede pasar por alto al pecador. Dios no puede ser burlado. Entonces, para nosotros ser prosperado en Dios, como vimos los hombres de Dios en Hechos, que prosperaban en todo, cuando se convirtieron en los Hechos 2 en adelante, vimos que había muchas personas que incluso traían lo suyo, se arrepentían, entendían el propósito de Dios y aceptaban a Cristo con todo su corazón y todo su amor, y entonces venían a cooperar a la iglesia, venían a contribuir como hermanos y dejaban todo el mundo, todo, y todo lo que tenían venían a emplearlo para la empresa que salva alma, la verdadera empresa que es la única que salva almas y que lleva las almas al cielo, que es el reino del Señor, que es su evangelio. Entonces, esta persona, cuando usted recibe el Espíritu Santo, le hace entender, le abre los ojos y le muestra la gloria de Dios. Así como Esteban antes de morir, le muestra la grandeza del Señor, le hace saber, palpar, sentir. Dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Y entonces nosotros por fe, como viendo al invisible, como hacía Moisés, podemos ver la gloria del Señor y podemos creer en toda la promesa eterna que Él tiene para nosotros. Como dice el Señor, que si Él nos ha dado lo más precioso que tenía Dios, ¿qué era lo más precioso? ¿Qué es lo más precioso que tiene Dios? Es Jesucristo. Dice que si Él no ha escatimado ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas del mundo? Toda la creación. Imagínese, hermano, el Dios que creó todo. ¿Cuántos planetas hay? Galaxias y galaxias. De por cierto, ya, aunque usted no crea, no vea por fe, usted tiene que entender por sabiduría, por entendimiento, que no es solamente esto, que esto es simplemente una sombra de lo que ha de ser. Entonces Dios te prosperará de acuerdo a la obediencia a Dios, varón de Dios, porque como estaba explicando anteriormente, nosotros no podemos hacerle competencia al mundo. No. Para eso Dios no nos llama a nosotros, para hacerle competencia a los famosos del mundo. Pues si fuera eso, hermano, Dios no nos llama a nosotros para competir económicamente con los famosos, con los reggaetoneros, con los famosos, con los raperos. Dios nos llama a uno al evangelio. No te llamó para tú competir, porque yo tengo mis millones, como hemos escuchado de falsos profetas y falsos apóstoles que han dicho, ¿dónde están mis millones? Yo quiero mi riqueza.
Dios, ¿dónde está mi riqueza? Eso no es de Dios. Usted tiene que, dice, conformarse con el evangelio del Señor. Pero esas son personas que tienen la mente corruptas y que están falta de entendimiento, y así como van, nunca van a entender. Dios nos llama a nosotros cuando venimos a Cristo es para ser humilde y para pelear la batalla en la escasez o en la necesidad que estemos, como decía Pablo, como habla en Filipenses, en escasez o en necesidad, en abundancia o teniendo nada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero muchas personas no entienden qué es la prosperidad en el cristiano. La prosperidad es la paz. La palabra dice la paz que Dios te da. Así que registra claramente la palabra del Señor en Proverbio, ¿verdad? Dice en Proverbio que la dádiva de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con él. Eso, entonces, ¿qué está hablando? Que es que cuando Dios te da algo, no añade tristeza, no viene maldad, congoja, celo, envidia, rencor, raíz de amargura. Nada de esas cosas vienen en lo que Dios te da. Dios te puede dar un vehículo de 20 años de antigüedad. Si es en Cristo, ese vehículo no te va a dar dolor de cabeza ni problema, porque fue Dios que te lo dio. Mientras otro puede tener un Mercedes-Benz del año, y en ese Mercedes-Benz del año, o en ese Porsche, o en ese carro del año, se puede matar. Puede vivir una vida triste. Porque tenemos miles de ricos, millonarios y famosos que viven gritando, que viven llorando a grito, que no son felices. Lo hemos visto por la televisión, por YouTube, por toda parte. Pero ¿por qué el mundo está así? ¿Por qué hay tanta codicia? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto celo? ¿Por qué hay tantas ganas de ser rico y de ser famoso y millonario? Porque el ser humano se va alocando, se va alejando de Dios. Porque las generaciones se están agotando en amor y en presencia del Señor. Por eso es muy importante entender esto. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Vemos que dice el Señor, lo que estamos leyendo en Juan, que la prosperidad no es un problema. No es un problema. El dinero no es un problema. El problema es el corazón del hombre. Que si el corazón del hombre no es reformado, renovado, restaurado, puede llevarlo a la quiebra, puede llevarlo a la muerte y al infierno. Entonces tenemos que entender, por eso es que hay muchas personas que no vienen con el entendimiento, que no es renovado su entendimiento, y piensan que todo es riqueza, que la riqueza la vamos a recibir aquí en la tierra. Claro que no, por eso el Señor dijo claramente, cuídense, cuidaos de la codicia. Pero realmente el Señor no habló, el mismo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, no habló y nos contó una parábola de un rico, de un pobre, de una parábola, aleluya, de un pobre un hombre que no tenía nada y otro que tenía riquezas. Y dice que este hombre vivía en lujos, en bebida y en tantas cosas. Pero murieron los dos al final. El pobre no tenía nada, Lázaro. Sin embargo, cuando murieron los dos, llegó el día de la muerte. El rico fue al cielo, al seno de Abraham. Y el rico fue al infierno, el rico fue al infierno. Y se estaba siendo atormentado en el infierno. A eso van las personas que se olvidan de Dios. Porque muchas personas cuentan que la riqueza no es un problema. Pero la riqueza, todo lo que esté delante de ti, delante de Dios, todo, puede ser hasta la familia, delante de Dios. Puede ser tú mismo yo, delante de Dios. ¿Qué va a pasar? Todo lo que esté delante de ti, aleluya, delante de Dios, puede ser que tu alma se pierda. ¿Y de qué le vale al hombre ganarse el mundo y si perdiera su alma? Lo importante aquí es salvar tu alma. Pero ¿cómo podemos prosperar? Porque hay prosperidad en el Señor, claro que sí.
En el Señor hay una prosperidad preciosa y es permanente, porque es un balance, amados hermanos. Es un balance. El que es cristiano de verdad, el hombre de Dios, el ministro, tiene que tener algo bien claro en su mente, que tiene que esforzarse 10 veces más que lo que se esforzaba en el mundo. Porque en el mundo tendréis muchas aflicciones, dice el Señor. Porque el que viene a Cristo, claro que viene a ser afligido. Dios nos llama cobarde al reino de los cielos porque no va a poder resistir y aguantar esto. Dios es sincero. Jesús es claro cuando dice que todo aquel que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Entonces muchos creen como que Dios lo pueden correr de relajo, como que a Dios, como que Dios no, como que se hacen que no entienden lo que le dice Dios. Pero Dios habla claramente y dice que tenga oído, oiga lo que el Espíritu de Dios habla a la iglesia. Ahora, usted puede vivir próspero en su vida. Yo he sido próspero toda mi vida, todo lo que pongo, aún sean las batallas, las pruebas y me vengan todas las opresiones, el mundo esté contra mí, el diablo y el infierno, Dios me da la forma de poder mantenerme firme, de mantener mi fidelidad, y en toda prueba me ha probado en escasez, también en abundancia. Pero el hombre de Dios, aleluya, siempre va a tomar el camino angosto. Siempre va a tener la opción de poderse ir. Porque hubo una persona que dice que la mayor prueba que puede tener el hombre es la necesidad y es la pobreza. Y eso es una mentira, hermano. Y es un pastor, un hombre pero es una mentira diabólica, amado. La peor prueba es la riqueza, amado. Porque las personas cuando están en riqueza, muchos se le olvida a Dios. Por eso mismo Jesús dijo que es más fácil un camello entrar en el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Entonces, hoy vivimos una corriente de personas que hablan mentira y te empujan a muchos que no entienden a hacerse rico también y a querer venir a buscar codicia y a matar a quien sea y a destruir a quien sea por riqueza. Dice la palabra que el reino de Dios no es comida ni bebida, no es glotonería, no es riqueza en esta tierra, sino el reino de Dios es gozo y paz. Ahorita hablamos que Proverbio dice claramente, en el libro de Proverbio, no habla, Proverbio 10:22, dice que la dádiva de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea que lo que Dios le va a dar a usted va a estar en paz, en gozo y va a estar bendecido. Porque usted va a tener una riqueza interior, una riqueza del alma, una paz que no la puede comprar nada. Hermano, nada puede comprar la paz. Es mentira del diablo y de todos esos mentirosos que viven diciendo que la paz se compra con dinero. Es mentira del diablo. Nadie puede comprar paz. Nadie puede comprar un matrimonio bonito y gozoso. Nadie puede comprar unos hijos que te amen. Nada, ningún dinero puede comprar, aleluya, la salud. Ningún dinero puede comprar la felicidad. Es mentira del diablo, amado. Esa es la última. Entonces, claro que la pobreza es en extremo, es un problema también. Por eso es necesario, como le estaba diciendo, ser muy cuidadoso y muy obediente a Dios para que Dios pueda abrir las ventanas de los cielos y pueda hacer que usted camine. Usted tiene que ser muy obediente, tiene que tener un corazón lleno de Dios, ser obediente a Dios y escuchar la voz de Dios para poder en todo tiempo, la voz de Dios. No la voz del diablo ni de la serpiente. En todo tiempo la voz de Dios, para que Dios pueda abrir la puerta y la ventana de los cielos, para que Dios pueda respaldarte. Porque Dios no puede respaldar a una persona que esté en desobediencia. Cuando leemos el libro de Jueces está lleno de tantas cosas que pasaron, de tantas desgracias y muerte en el libro entero de Jueces. Por el corazón y el mal proceder, por la desobediencia del pueblo de Israel. Venían y Dios lo levantaba, lo ayudaba, levantaba a un juez que lo levantara y que lo ayudara después de la opresión de los cananeos.
y de los moabitas y de todo ese pueblo malvado, después que lo libraba, que había paz, volvían a levantar dioses, ídolos, y le servían a Baal, a Moloch y a Rinfán, a todos a los becerros de oro. Y volvían a adorar a los dioses paganos y falsos. De una manera tan, amado, que el padre de Gedeón fue que levantó a Baal. El mismo padre de Gedeón. Por eso cuando Dios le aparece a Gedeón, aleluya, el ángel hace una hazaña tan poderosa y desaparece en fuego, consume unas cosas que tenía ahí. Y entonces cuando él le pide la prueba de que Dios está ahí, porque estamos hablando de un hombre como Gedeón, que no era un hombre que no creía en Dios, sino era un hombre que tenía una fe quebrantada, porque él no dijo, cuando el ángel le dijo, varón esforzado, cuando le dijo el ángel a Gedeón, varón esforzado, Dios está contigo. Él no dijo, no, yo no creo en Dios, no me hables de Dios. No, él dijo, ¿y dónde está Dios? Que no ha dejado solo en todas estas pruebas, en todas estas persecuciones. Y cuando vienen y nos quitan los alimentos y todo. Y él le habla claramente, ¿dónde está Dios? No es que no hay un Dios. Era un hombre que estaba atribulado, pero él le dijo, porque había en su corazón, el único que estaba, mira, él estaba, ¿tú sabes dónde? ¿Dónde estaba Gedeón? Escondido en un lagar. O sea que el lagar era para hacer vino, era como una cueva, como un pozo. Y ahí él estaba deshojando los poquitos de trigo que tenía, las poquitas de granos de comida que tenía, de trigo para hacer pan quizá. Y estaba ahí escondido porque venían los amalecitas, las gentes de Canaán y le quitaban todo lo suyo. Pero después Dios le dijo, pero el ángel le dijo claramente, lo que pasa es que ustedes se han vuelto a los ídolos. Y lo primero que le dijo él, después de la prueba que le puso Gedeón, le dijo el ángel, ahora te voy a poner yo algo a ti. Ve y destruye y haz lo que tú querías hacer y corta ese demonio, ese Baal, ese ídolo que está ahí en tu casa, en el patio de tu casa. Arriba hicieron un altar y dice que él fue de noche y lo derribó y lo tumbó. Al otro día fueron todos a matar a Gedeón. Al otro día fueron y se juntaron todos los israelitas. Sácalo. ¿Quién fue que hizo esto? ¿Quién destruyó? ¿Quién cortó al ídolo de nosotros? Y dice, oye lo que pasó, que el mismo padre que levantó ese ídolo le dijo, si Baal es Dios, que se defienda él solo. Y por eso no lo mataron, porque fue una palabra contundente que Dios había puesto en el padre, que él mismo levantó ese ídolo, él mismo, porque eso era un género que seguía a Gedeón. ¿Sabe que el mismo que cortó ese ídolo, al final de sus tiempos, Gedeón también levantó un ídolo, un efod, una vestimenta de oro que la gente alabaron y dice que fue tropiezo para la casa de Gedeón, en el cual hubo mucha masacre, mataron 69 hijos en una sola piedra, un hermanastro de ellos, un hermano de otra madre. Y dejó, escapó un solo de los 70 hijos que tenía este hombre. Pero el punto aquí, aleluya, Gedeón, el punto aquí, amados hermanos, que cómo podemos prosperar en Dios. ¿Cómo? Mira, hermano, trabajando honradamente, echando hacia adelante, uniéndonos. ¿Cómo prosperaba la iglesia en los hechos? Dice que estaban todos unánimes, juntos. Y eso es lo que ha hecho el diablo, separar a la iglesia, separar a los cristianos para que no puedan echar hacia adelante. ¿Cómo una compañía puede echar hacia adelante? Incluso en el mundo, estando juntos. En nuestros países, como McDonald's, una empresa tan grande, puede estar junta. Es una cadena. Tiene un solo dueño, pero tiene muchos socios. Pero la gente se unen porque mientras no te dio en el asunto, vamos a hacer y vamos a hacernos ricos y vamos a trabajar con esto. Porque el mundo, aleluya, aborrece la luz. El mundo sabe que Dios es la luz, que Jesús es la luz. Entonces tenemos que prosperar. De la única manera que vamos a prosperar es la unión del Espíritu Santo. Primeramente obedeciendo al Señor. El Señor le dijo a los discípulos que estaban junto con él,
a los 11 que habían creído, que quedaron después de Cristo, no se vayan de Jerusalén, sino que se vayan al aposento alto, que lo esperen ahí, en Israel, espérenme en Jerusalén. Y ahí descendió el poder del Espíritu Santo, la bendición vino, y habían 120 unidos. O sea, ellos entendieron que es la unión, la obediencia a Dios. La obediencia trae salvación, trae prosperidad, trae salud. Entonces vivimos, trae todo lo necesario que necesita el ser humano. Pero vivimos también para el mundo, como va tan rápido. Vivimos en un mundo que las personas, que este mundo está lleno de riqueza, amado. Porque el Señor dice, ven, oye el punto. Uno dijo, porque por eso fue que Dios dijo, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré, porque la prueba más grande es la pobreza. Es mentira. Este mundo está lleno de riqueza. Lo que pasa es que el hombre, el cristiano, aleluya, no es favorecido por el mundo. El ser humano, mientras hay cosas de Dios, le corre. Son hipócritas y mentirosos, hijos de Satanás. El mundo quiere estar en tiniebla y quiere estar en mal, con las dos cosas. Son doble cara, doble ánimo. Incluso muchos, millares y millares que van a la iglesia, un ratito con Dios y el día entero con el mundo. Entonces, el mundo, ¿por qué entonces Jesús dijo eso? Venga, porque en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Lo que Jesús le está diciendo es que nosotros los cristianos, pudiendo hacernos ricos, pudiendo coger el camino ancho, escogimos la necesidad, la prueba. Eso es lo que él está diciendo. En lo poco, en lo mucho, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque cuando vemos a Jesús que fue probado, la prueba más grande no fue el hambre. Claro que sí, en la riqueza el Satanás probó a Jesús, lo tentó. Claro que sí, con el pan. Y él le dijo, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa ahí, punto. Pero él no se fue al diablo. El diablo no dijo, bueno, ya lo tenté con lo máximo, ya no lo puedo tentar con más. No, él vino con la última. Esa es la última prueba. Esa es la más fuerte. Hablamos de que la pobreza no es fácil. No estamos diciendo que la pobreza es fácil y que esto es bueno, que nada. No, la pobreza también es fuerte. Pero son pocos los que se van en la pobreza que más los que se van en la riqueza. Más son los que dejan a Dios cuando tienen trabajo, cuando tienen mujer, cuando tienen dinero, cuando tienen salud, cuando tienen todo, que cuando están en miseria y en necesidad. Porque la necesidad hace que el hombre vuelva a Dios, como le estaba diciendo, el pueblo de Dios volvía a Dios cuando había necesidad. Y clamaban al cielo y decían, Jehová, estamos en necesidad, estamos en opresión, nos están persiguiendo, nos están quitando nuestra comida, no tenemos fuerza. Venían otros países que Dios prosperaba. Sí, porque Dios a veces va a prosperar al demonio que te quiere hacer en la guerra para que tú seas salvo. Sí, muchas veces Dios va a prosperar al enemigo para que puedas tú entender que la fuerza, aleluya, que esto es por la fuerza de Dios, que no es con fuerza del hombre, que no es palabra del hombre, sino es que la obediencia en Cristo y que la sumisión en Jesús es la que te hace dar la victoria, aleluya. Ese es el problema. Por eso fue que Jesús, ¿con qué fue que lo tentó al último? ¿Con qué? Con la riqueza. Dice que lo llevó a un lugar alto, un penáculo alto, y le mostró toda la riqueza de este mundo, toda la grandeza, todo el poder. Eso fue lo que hizo Satanás. Él dijo, esto es irresistible, porque eso es lo que hace el mundo. Entonces cuando eso es lo que hace el mundo, irse, el que no es cristiano, y muchos que dicen que son cristianos, se están yendo por eso. Por eso ahí vemos una Marta Candela, que se ha descarriado muchísimo, que nunca fue de Dios. Porque ahí anda de que, no, que yo pasé mucha hambre. Pues ya. Pues tu proceso eran, ¿cuántos? 20 años, 15 años. Esto no se pone, esto es mientras tú estés en la tierra, amado. Mi proceso no puede durar de que 60 años, de que 30 años. El proceso tiene que durar hasta que yo me vaya de la tierra, dice la palabra. Por eso fue que Pablo le dijo, pelea la buena batalla, Timoteo. Lucha, guarda la fe. He guardado la fe, he corrido la carrera. Y Juan, que duró tantos años en el evangelio, quizás duró 70, 80 años,
Él no dijo, oye, ya yo pasé 40 años, ya yo pasé 50 años, ahora déjame estarme tranquilo, déjame comprar una casa allá en Jerusalén y retirarme con mi familia, ya yo pasé mi prueba. No, hermano, déjame meterme a merenguero, a bachatero. No, Juan pasó todavía ya, siendo anciano, se negó al poder de Nerón, y fue echado a un caldero hirviendo de aceite. Y fue llevado a la isla de Patmos y murió allá anciano, siendo preso y cautivo. ¿Qué es lo que se creen estos charlatanes? No, amado. Mire, hermano, dice la palabra que el que no permaneciere será echado fuera. Hay que permanecer. Pero usted puede ser próspero en el Señor porque siempre el Señor le va a ayudar. ¿Cómo ser próspero en Dios? En la obediencia. ¿Cómo ser próspero en Dios? En la unión. Unámonos, iglesia, unámonos, pastores. Ahora usted puede aparentalmente que usted sea próspero y andar con grandes lujos y riquezas, como andan estos charlatanes, hijos de Satanás, como andan los falsos profetas y falsos maestros, como dice el Señor, que en los últimos tiempos vendrán muchos falsos y a muchos se engañarán. Usted puede aparentar tener mansiones y todo, pero el Señor dice, apartado de mí porque no los conozco. Dios no te va a dar a ti dinero aquí, ni prosperidad en esta tierra, para que usted viva en lujo en este mundo. Porque ya Dios lo probó. Él lo hizo con Gigi Ávila. El ministerio de Gigi Ávila ganaba como, ¿qué? Como unos cuantos billones, hermano. Al año, al mes, yo creo que le donaban hasta 1 millón. Y él vivía humildemente. Porque eso es para expandir el reino, para ayudar a las almas. No para que el mundo lo vea a usted como un ejemplo de codicia. No para que el mundo no vea. Nosotros, Dios, si me prospera, si te prospera económicamente, no es, dice la Biblia, que cuando los apóstoles eran prosperados, mira lo que dice aquí. ¿Qué es lo que dice en la palabra en Hechos? Aleluya. Estamos terminando, amados hermanos. Estamos terminando con este mensaje. Cómo ser próspero en Dios es trabajando. Pablo trabajaba, hacía casa de tiendas de casas. Jesús trabajaba. Si fuera por Jesús, hermano, no había nadie que tenga más dinero que Cristo. Porque Jesús, que la gente dice que Jesús tenía riqueza y dinero, es mentira. Jesús no tenía nada para de que monedita, una bolsita con dinero. ¿Sabe cuál era el banco de Jesús? Era Judas. Era Judas, un hombre. Dime, si había riqueza verdadera, Judas iba a poder con toda la riqueza y la millonada que él había tenido, si había sido millonario. Pues habían dado con qué, con 5 bolsas de oro en la cabeza. Jesús no vino a hacerse rico en esta tierra, mentira de esos charlatanes. Jesús es rico, es el dueño de todo. Él no vino a enseñar humildad, a pelear, a pasar por las pruebas, porque esto es una prueba aquí en la tierra. Mientras estemos aquí hay prueba. Por eso él claramente le dice que hay muchos que han sido traspasados de muchos dolores porque se fueron atrás de la riqueza y la codicia. Y mira lo que dice Hechos, dice, oh, aleluya, gloria a Jesús, bendito es el Señor. Mira la vida de los cristianos. Hechos. Dice Hechos 3:46. Hechos 2:46, perdón. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso es lo que hacían los apóstoles cuando le traían el dinero, que ayudaban a la gente y repartían de acuerdo a la necesidad de cada quien. Pero estos hombres de hoy en día se reparten, se cogen todo y le dejan la orejita. Se cogen todo el dinero y hay personas que no tienen nada y como quiera le dicen, ve, vende tu casa, traiga lo que sea aquí. No tienen misericordia. Así que la prosperidad verdadera es la del Señor, la que no añade tristeza. Y dice aquí el 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor
con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y es lo que dice, favor con todo, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todos. No es con un solo, sino con todo. Pero también pasa que hoy en día la humanidad no quiere buscar, no quiere esa iglesia. El mundo está lleno de codicia. El mundo quiere un hombre para alabarlo. Jesús dijo que si alguien viene en su nombre, a ese lo iban a recibir. Si un hombre viene alabándose él mismo, dándose gloria él mismo, engrandeciéndose él mismo, aleluya, aparentando ser algo como Simón, que Simón aparentaba ser alguien poderoso. Y si vienen como ellos mismos, aleluya, lo van a alabar y lo van a adorar. Pero si venimos en el nombre del Señor, humillándonos a nosotros mismos, como decía Pablo, yo humillándome a mí mismo, haciéndome humilde hasta el polvo, y ustedes humillando. El ser humano humilla al hombre, comiendo nuestro pan de nuestra propia mano, sin ser gravoso a otro. Eso es el ministro, el que nosotros vinimos a servir, no a ser servido. A eso viene la iglesia. Para eso es cada quien añadido a Cristo, a la iglesia de Cristo, para ayudar al necesitado, amado. Pero hoy en día hay una división tan grande, amado. Vamos a poner un ejemplo. Hermano, yo aconsejo tanto ministros, vamos a trabajar unidos. Ahí hay un solar, ahí hay un lugar que Dios nos ha dado. Vamos a juntarnos, vamos a poner food trucks de comida, vamos a vender, vamos a poner una cadena de algo. Vamos honestamente a trabajar, vamos honradamente a trabajar vendiendo comida, trabajando construcción, haciendo esto, pero la gente no se quiere unir. Porque a la gente no quieren, o sea, la iglesia hoy en día no quiere nadie que le mande, porque hay una codicia del diablo y cada uno quiere destruir lo que está pensando en hacerse rico con el ministerio. Eso es lo que está pasando. La mayoría son muy pocos todavía los que tienen un corazón humilde. Mira lo que dice aquí claramente. Primera de Timoteo. Vamos a leer Primera de Timoteo para que vean cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Ahí habla de las riquezas. Señor sabe que las riquezas pueden venir normalmente. Usted tiene que entender que son pocas, que este mundo cada día se va torciendo, se va inclinando más al mal, más a la maldad. Pero el Señor está con nosotros. No podemos estar, aleluya, codiciando. No podemos estar pasándole por encima a las personas, porque nosotros tenemos que, como cristianos, entender que el evangelio es piedad. Sí, es misericordia, es amor. El evangelio es paz, es gozo, es amor. No busca lo suyo, no se irrita, no busca engrandecerse. Aunque el mundo no entienda esto, un día lo va a entender. Va a tener mucho tiempo si no se arrepiente de entenderlo en el infierno. Y eso es lo que no queremos. Por eso tenemos que pelear día y noche arduamente para que las almas se salven. Predicando este evangelio, llevando este evangelio, este baluarte, honrando al Señor, teniendo los ojos, la mente sobria, un corazón agradecido con Dios. No importa lo que nos suceda, en la buena o en la mala, tenemos que ser, aleluya, agradecidos. Es unirnos o es trabajar. Yo trabajo, aunque muchos no se quieren unir con uno, con tanta oportunidad que hay y conocimiento, pero que la gente está vaga. El ser humano hoy en día se cansa de nada. Por eso dice la palabra en Proverbio, en Eclesiastés, ¿hasta cuándo, oh perezoso, ha de dormitar? Un poquito de abotezar, otro cruzando la mano, perezoso. ¿Hasta cuándo? Dice la palabra del Señor. Vas a morir, dice, porque te llegará la miseria, la calamidad como un hombre armado. Así hay muchos que le llega hoy, como si fuera un hombre con una espada, la miseria, y lo acaba y lo mata, lo destruye. Tenemos que echar fuera toda pereza, todo cansancio. El que está en Cristo es nueva criatura. Y ama lo bueno, y ama lo recto, y ama, aleluya, el trabajo y la honradez. Esto nunca va a cambiar, esto siempre será así. Mira lo que dice. La piedad acompañada de contentamiento. Tenemos que conformarnos
¿Con qué? Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones que traen contienda, de palabras de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, malas sospechas, disputa necia. Eso es lo que vive el hombre, ser humano. Por eso hay muchos que no vienen porque son engañados, pero también ellos, los que no vienen, de que por eso se engaño, que ven muchos falsos profetas y apóstoles y maestros y pastores, di que todos son falsos, di que con millones y sonando en la televisión y en las noticias como los magnates del evangelio, mentirosos, que tienen un alma podrida, amado. Esas gente recibirán su condenación, su castigo. Y también aquellos que también quisieron contender con el Espíritu Santo y no creer, porque usaron eso de excusa. Hay mucha gente que no vienen a Cristo porque usan eso de excusa, pero no vienen a la iglesia verdadera ni porque lo amarren. Pero no quieren venir a una iglesia de sana doctrina ni de santidad, porque la excusa es que no hay gente. Siempre va a haber una excusa cuando usted no se arrepiente de verdad al Señor y se convierte y deja sus excusas y su argumento, porque nuestras armaduras no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza y de todo argumento que se levanten contra la obediencia de Cristo. Esto es, hay que arrepentirse y convertirse. La iglesia no te va a salvar, el hombre no va a salvar a nadie. El que salve Cristo, el que te prospera, el que te bendice, para que podamos ser prosperados en Dios, es simplemente obedeciendo al Señor, es buscando su presencia, es, aleluya, recibiendo su espíritu que nos renueva y nos hace entender las cosas espirituales, que estamos en un mundo muy diferente. Mira lo que dice aquí también, que toman la piedad como fuente de ganancia, toman el evangelio, dice, mala sospecha, muchos que están mala sospecha, cuando vienen todo ese dinero. Pero ¿cómo este hombre, poniendo una iglesia, ya es millonario? ¿Cómo este hombre es rico? Porque tuerce la escritura, porque le dan al hombre, al ser humano, a la carne, lo que quieren. Dice, disputa necia, de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, o sea, toman el evangelio como una fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Viendo que ahí está hablando de la riqueza, ahí está hablando de la economía, de la prosperidad. Eso es lo que está hablando, no es de otra cosa. Mira lo que dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y lazos y en muchas codicias necias, codicia y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay muchos que son traspasados de muchos dolores. Muchos que estaban en camino en la santidad. Muchos que estaban buscando a Dios. Pero hoy están siendo traspasados de muchos dolores. Dios te bendiga, Marisa. Dios me le bendiga a mi Mai. Querida, que Dios me le guarde. Ben, Tipper. Dios le bendiga grandemente a los que se están conectando y los que se conectaron. Amados hermanos, ¿cómo podemos ser prósperos? Si no es, mira lo que dice también acá. Mas tú, hombre de Dios, mira cómo podemos hacerlo. ¿Cómo podemos ser prósperos eternamente? Mas tú, lo dice aquí en 1 de Timoteo 6:11. La buena batalla de la fe. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué? De la riqueza inmedida, de la riqueza corruptiva, del hombre corrupto, de la maldad, de esa iglesia que te venden un sueño, que te venden mentira. Oye, porque le cobran por ese sueño, le cobran por la mentira. Huye de estas cosas, huye de esa iglesia corrupta, huye de esa mentira, huye, escapa por tu vida, por tu alma. Dice aquí, huye, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, mujer de Dios, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe
echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guarde el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. Y a los ricos de este siglo, mira lo que le habla, mira la reprensión de los ricos, porque usted puede tener a Cristo y puede ser rico, pero tiene que tener a Cristo hasta los huesos. Tiene que ser Cristo el administrador de su riqueza. Usted tiene que ser un hombre que dé fruto de que es hombre de Dios, no que viva para la riqueza, sino que las riquezas sean usadas para las almas, que sea rico en Dios y no en el mundo, conocido en el cielo y no en la tierra. Los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Ponga su esperanza en el Dios vivo, no en la riqueza, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buenos fundamentos para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Para eso fue que hablamos. ¿Para qué Dios nos va a dar prosperidad y no va a dar riqueza? Para que ayudemos, para que usted disfrute. Sí, nosotros disfrutamos. Todo el que tiene en Cristo disfruta de una manera u otra. Disfruta. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a unirnos. Iglesia, deberían pastores y ministros, debería haber una coalición, una unión entre ministros y echar fuera la codicia, la maldad, el enojo y la división. Porque dos desacuerdos no podrán andar juntos. Para ser próspero tendría que ser, hay muchos que no pueden solo. Yo conozco muchas personas que no pueden solo. Me llama, mire hermano, yo le puedo hablar de esto, de prosperidad económica, porque Dios me ha bendecido desde pequeño, desde joven. Yo he trabajado, he sido dueño de negocio. Dios me dio un don, muchos dones para poder sostenerme económicamente en este mundo. Vuelvo y repito, la economía del hombre de Dios, o sea, el proceder, el favoritismo de este mundo, el hombre de Dios va a ser mil veces más difícil que estar en el mundo. Porque usted pone un negocio y usted no puede vender alcohol como cristiano. Usted pone un colmado como cristiano. Usted no debería de vender cigarrillo y tabaco y alcohol. Entonces, la mayoría de dinero se hacen en esas cosas. Hay colmados que hacen más dinero vendiendo alcohol y todo eso, y vendiendo todas esas cosas del demonio. Entonces nosotros como cristianos no podemos corrompernos. Esa es la parte que el que tenga un colmado, una tienda, una bodega cristiana, tiene que cohibirse de esas cosas y venir, si tiene a Cristo, ser feliz con lo que Dios nos da. Si usted tiene, vamos a decir otro ejemplo, usted tiene una empresa de hacer ropas. Usted sabe que usted no puede comenzar a hacer ropa con diseños diabólicos. Pero el que esté en el mundo va a hacer todo lo que le gusta. Hombres homosexuales, hombres con cacho, mujeres desnudas. Va a comenzar a hacer toda la ropa como le guste al mundo. Entonces siempre va a haber un déficit, amado. Si usted tiene una barbería como yo que tengo una barbería, no puedo corromperme. No puedo poner música del mundo. No debería de hacerlo. Como hay muchos que son cristianos, pero hacen de todo porque sacan a Dios de su negocio.
Y tú lo ves y que son prósperos, pero si no entienden, van a perder su alma. Porque se fueron atrás de la codicia y serán traspasados de muchos dolores si no lo han hecho. La bendición de Dios es la que enriquece. La dádiva de Dios es la que enriquece. Lo que hay que trabajar duro y esforzarnos, varón esforzado. Y Dios nos dará la victoria. No irnos atrás de codicia, sino irnos atrás del Espíritu Santo. Amar a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, toda nuestra alma, todo nuestro espíritu, toda nuestra fuerza, con todos nuestros poros. Amar a Dios sobre todas las cosas y verás que todo obrará para bien en tu vida. ¿Cómo ser prósperos en Dios, amados hermanos? Este tema, hermano, simplemente estamos empezándolo. Vamos a dejarlo aquí porque vamos a hablar otro tema. Vamos a ensaltar otro tema. Vamos a plantear otro tema en otra ocasión. Aleluya. Pero la prosperidad del cristiano tiene que entender que es muy diferente a la del mundo. Nosotros estamos peleando una batalla. Nosotros no podemos estar en el mundo con una mente vanagloriosa, vanidosa. No podemos ser vanidosos y estar mirando al hombre, como dice aleluya, en los salmos. No te impacientes por aquel que prospera en su maldad, porque así como la hierba un día se va a secar. No te excite, no te levante, no ponga tu corazón en eso, porque así como están brillando hoy en día, un día serán marchitos. Así que lo que pedimos es que se arrepientan y se conviertan, pero que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del Señor sea contigo, amado hermano. Dios te prosperará y te ayudará en todo. No pierda la fe, no pierda la esperanza. Pídele al Señor, órale a Dios y Él te sustentará. Él te levantará, el Señor te ayudará en todas tus circunstancias. Él nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, amado. Que la paz del Señor sea contigo en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Te glorificamos. Te exaltamos de una manera preciosa, Señor, y poderosa. Lleva, Señor, esta palabra a aquel que la necesita, Dios. Padre, nos faltaron muchos versículos y capítulos de la Biblia que íbamos a leer más, pero el tiempo es tuyo y tú haces con él como tú quieras. En esta hora tenemos que retirarnos porque vamos a una reunión de oración de hermanos, de ministros, y tenemos que continuar, aleluya, haciendo la voluntad de Dios, orando, ayunando, buscando la presencia de Dios, fortaleciendo en el Espíritu para poder vencer hasta el fin. Que Dios te bendiga y Dios te guarde, que la paz del Señor sea contigo y que Dios te proteja en el nombre de Jesús. Si no conoces a Cristo, dale tu vida a Él, confiésalo como tu Salvador, déjalo entrar en tu corazón y verás. Pídele el Espíritu Santo de todo tu corazón. Y si cree en verdad, serás salvo. Confiésalo con tu boca en esta hora y serás salvo si lo hace de corazón. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Pedimos sanidad, liberación, salvación para tu alma. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté contigo en todo tiempo. Que fluya el Espíritu de Dios, la paz y el amor del Señor. Y recuerda, gloria a Dios, que sin santidad nadie verá al Señor. Potencia de Dios. Dios te bendiga, que Dios te guarde. Será hasta la próxima. Cómo ser próspero en Dios es en obediencia al Señor, haciendo las cosas bien, no desviándonos ni a la derecha ni a la izquierda, sino siguiendo al Señor, buscándole en oración de mañana, para que Él nos dé entendimiento y sabiduría y nos dé la sagacidad para poder salir del problema. Nos dé el Espíritu Santo, donde hay dominio propio, para que no estés gastando el dinero en cosas que no debes, para que puedas tener un control, un dominio propio, una cordura, y podamos andar en obediencia y esperando la venida y el regalo del Señor, su corona y su gran abundancia que nos dará en aquel día. Amén, amén. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Un abrazo, que Dios te guarde, que el rostro de Jehová resplandezca en tu vida, que Dios ponga paz en ti, que Dios cubra tu entrada y tu salida, y que Dios se apiade de tu alma siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Y sin santidad
nadie verá al Señor. Potencia de Dios. La verdad os hará libre. Aleluya. Gloria.